Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 8, parte 2. Oigamos ahora a un amigo que le sirvió de guía en una ascensión al Monte Viso. Pier Giorgio llegó solo a Crisolo el 24 de julio de 1923. Por la tarde, en circunstancias en que iba yo a ayudarle a mi padre a transportar trozos de alerce destinados a la construcción de una casita, no quiso dejarme partir solo y ofreció sus servicios. Me opuse a ello, pretextando que esa clase de trabajo no le convenía y que superaba sus fuerzas. Me suplicó lo pusiera a prueba. Se apoderó entonces, con la mayor facilidad, de un pedazo de madera, el más pesado. Lo colocó sobre sus espaldas y recorrió un largo trayecto a través de una selva, en la cual no había trazado sendero alguno. Mi padre y yo admirábamos su fuerza física. Al anochecer, luego de 5 o 6 viajes, yo sudaba a mares, pero él casi ni había mojado su camisa. Los habitantes del pueblecillo, al saber que ese obrero era el hijo del propietario de la estampa, quedaron confusos ante semejante sencillez y admirados de la facilidad con que se adaptó a esa ruda tarea. Al día siguiente, habiéndose dislocado un pie uno de sus compañeros, el humilde mozo de cordel se cambió en buen samaritano. Con el fin de darle masajes, utilizó hasta la última gota del frasco de alcohol que trajera para su excursión. Acaba de verificarse, una vez más, el axioma de San León. Nada les resulta difícil a los humildes. Nada les resulta penoso a los espíritus mansos y a los sencillos de corazón. Pero, lo más a menudo, esa humildad que le libraba del respeto humano y le hacía tan caritativo, se ejercía en provecho de su ideal y para el triunfo de la acción católica. Recurrían a él cuando se trataba de transmitir una consigna, de llevar una invitación para concurrir al círculo, o de repartir folletos o circulares. Su rostro resplandecía, salía como un dardo, no en dirección a la portería, sino directamente a los departamentos de los interesados. ¿Quién dirá cuán fecundos fueron esos pequeños servicios y cuánto repercutieron semejantes ejemplos entre los que fueron testigos de ellos? Esa constante disponibilidad para todas las tareas, aunque fuesen humillantes o penosas, estaba sometida a veces a duras pruebas. Jamás retrocedía estando en juego un interés de importancia. En el mes de marzo de 1924, se trataba de reunir, dentro de las 24 horas, el número de firmas necesarias para poder presentar una lista de candidatos a las elecciones. Ese día, 23 de marzo, a eso de las 10 de la mañana, Pier Giorgio se presentó en la sede del Partido Popular. Viendo a aquella gente en un apuro, ofrece sus servicios. «Llegáis a tiempo», le dicen con un suspiro de alivio, y rápido le señalan su tarea. Se consagra a ella al instante. A las 12:15 le avisan que es hora de almorzar. Parte, regresa al cabo de una hora y trabaja de un tirón hasta las 16 horas. Había trabajado durante 6 horas como un simple empleado, según refiere un secretario que presenció su trabajo. Gracias a él, la lista pudo ser sometida oportunamente al tribunal. El fundamento, la condición de toda virtud, dice un educador, es la humildad. Somos útiles en la medida en que nos anonadamos. Dios busca y fecunda la nada. Verbum caro. ¡Qué abismo entre esas dos palabras! Siguiendo el ejemplo de su divino maestro, Pier Giorgio no retrocedió ante lo que constituye la piedra de toque de la verdadera humildad, las humillaciones.
Sin duda, no salía al encuentro con énfasis. Era demasiado sencillo para hacerlo. Demasiado verdaderamente desapegado de toda preocupación personal, aún en materia de perfección. Pero, cuando las humillaciones se le presentaban, les ponía buena cara y las acogía con un candor y desarmaba a aquellos que, sin quererlo, ponían de este modo a prueba su virtud. Ya lo hemos visto. Cualquiera fuese su aplicación al estudio, no conoció solo éxitos. Ciertos fracasos, muy raros por otra parte, no dejaron de ser comentados en familia. En estos casos, lo más a menudo su madre lo animaba con un buen «lo harás mejor más adelante». A veces también medio regañona, medio cariñosa, y con tono de profunda ternura le decía: «Serás siempre mi buen Beto». No es fácil traducir esta expresión. La de estúpido o de tonto daría un matiz bastante aproximado. Por cierto, no es un elogio. Pier Giorgio acogía, sin embargo, el calificativo con una buena sonrisa. Le parecía tan verdadero. En todo caso, jamás le ofendieron las afectuosas reprimendas de su madre en esas circunstancias. «Mira a fulano», le decía a veces ella. «Rinde con éxito sus exámenes y haya aún tiempo para ir a remar todos los días en el Po, para andar en motocicleta y concurrir a las veladas. Tú jamás hayas tiempo para nada. Si te pido que me acompañes durante unos días a Venecia, rehusas». El hijo aceptaba la dulce reprimenda, levantaba hacia su madre sus ojos puros y respondía convencido: «Pero mamá, bien lo sabes, X es inteligente, yo no». Inútil es tratar de humillar a un humilde. Poco preocupado de los dones de su bella inteligencia, que se acrecentaba al madurar, lo era aún menos de las ventajas exteriores que todos estaban de acuerdo en reconocerle, y que comúnmente tanto halagaban la vanidad de los jóvenes. «¡Qué lindo niño! ¡Qué lindo joven!». Estas exclamaciones se oían a menudo a su paso. No lo hacían darse vuelta. Menos aún se complacía en ellas. Hubiese podido, como tantos otros, sacar partido de su abundante cabellera. Utilizaba la maquinilla, y solo ante las repetidas instancias de sus camaradas, dejó crecer su cabello en los últimos meses de su vida. Dotado de un físico de excepcional belleza, siempre vivió como si lo hubiese ignorado. Cuando después del asalto a su domicilio, la familia se enteró de que su nombre se había hecho conocido, su madre, justamente halagada, observó largamente su perfil puro y le dijo: «Te vuelves célebre. Hablan de ti desde lo alto de la catedral». Levantó los ojos, se ruborizó un poco y concluyó: «Tonterías todo eso». Tonterías. Era la palabra que Bernardita dijera antaño a los importunos que le pedían firmar su retrato. «Bienaventurados los pobres de espíritu», dice el Evangelio. Es decir, aquellos a quienes no les basta el mundo y que se sienten verdaderamente pobres porque todo lo que más aman está en otra parte. Pier Giorgio poseía en el más alto grado ese superior desencanto, que es la sabiduría de los santos. Son significativas sus reacciones en materia de riquezas y dan el sentido de su alma. «¿Cómo? ¿Viajáis en tercera clase?», dijo alguien con extrañeza en su presencia, y él respondió: «Sí, porque no hay cuarta». «Figuraos», dijo cierto día en que lo invitaran a una costosa diversión. «X acaba de combinar un paseo en automóvil. No piensa que no somos sino pobres estudiantes». Y la sinceridad con que lo dijo no halló réplica. Su padre experimentaba a veces cierto placer en hablarle de una finca que comprara para él en la montaña. Le detallaba sus mejoras y comodidades. El hijo
escuchaba evidentemente por complacencia, pues tanto su atención como su mirada estaban ausentes, y era necesaria toda la diplomacia de su madre y de su hermana para arrancarle al fin un gracias. En cambio, exultaba literalmente y no cesaba de elogiar las ventajas de una vulgar cigarrera, de una media docena de pañuelos que le habían regalado, o aún de sus medias y de su famoso gorro escocés. A los 20 años de edad, ignoraba completamente cuál sería su fortuna algún día. Era de lo que menos se preocupaba. Inútil hablar delante de él de operaciones financieras, herencias, testamentos y negocios. No se inquietaba por ellos, o pensaba en otras riquezas, en aquellas que no roen ni los gusanos, ni la herrumbre, y cuyo balance se inscribe en el reino de los cielos. Sin querer, se piensa en lo que escribía Manzoni del cardenal Federico Borromeo. Por todo lo que atañía a sus intereses o a su gloria en el mundo, jamás daba señales de alegría, ni de pesar, de ardor, ni de agitación. Cosa admirable si esas emociones no se despertaban en su alma, pero aún más admirable si en ella se despertaban. Es necesario aún relacionar con esa sinceridad sin sombra, la cual aludíamos al principio de este capítulo, ese completo desembarazarse de los sentidos, ese amor a la pureza, que es una de sus más atrayentes características. No es, por cierto, que no conociera jamás la tentación, pero la verdad, y en este caso la humildad, que lo había librado del peso de todos los falsos valores de la vida, lo libraba también, o al menos lo ayudaba poderosamente, a librarse de la ley del pecado, de las torpezas y de las sublevaciones de la carne. Abundan, y son unánimes a este respecto, los testimonios de sus amigos. Cultivó en sí mismo la pureza, nos dice uno de sus compañeros, y quiso que los demás la cultivaran. Jamás se oyó brotar de sus labios una palabra que no fuera perfectamente casta. Y no fueron, sin embargo, ni cortas ni fáciles las luchas que hubo de sostener. Si salió vencedor de ellas, fue gracias al auxilio de una continua oración. Un ingeniero declara a su vez: busqué minuciosamente en mis recuerdos algo que pudiese menoscabar su pureza. Menos por tratar de descubrir en realidad alguna cosa, que por proporcionarme la alegría de comprobar que, de hecho, ahí nada había que descubrir. La castidad a los 24 años. Es uno de los más bellos espectáculos que verse pueda sobre la tierra. Sea por siempre bendito su recuerdo tan confortante para nosotros, que vivimos aquí en la tierra y luchamos por el mismo ideal. En él no había ni afectación ni gazmoñería, ninguno de esos aires ofendidos que se comprueban a veces en ciertas personas. No veía el mal porque el mal no lo alcanzaba. Para aliviar infortunios, no temía penetrar en ambientes en los cuales la miseria es aliada del vicio. Realizaba la palabra de San Pablo: todo es puro para aquellos que son puros, pero para aquellos que están mancillados, nada es puro. No tanto para hacerlo un bailarín consumado, sino para darle cabida en la sociedad, su madre le pidió tomar algunas lecciones de baile. Se resignó por obediencia, pero la poca solicitud que puso en ello mostró claramente que aquello no le interesaba. Aún quiso conocer al respecto el parecer de su párroco. ¿Sabe bailar tu padre?, le preguntó el inteligente y mordaz anciano. No, respondió Pier Giorgio sonriendo. Y sin embargo, ¿ves qué espléndida carrera cumplió, sin saber bailar? Entonces, dile esto a tu madre, y verás que te dispensará de esas lecciones. Ese buen anciano, de 84 años, cura de la Croceta, había bautizado a Pier Giorgio, y antes de llevarlo a su última morada, había oído a menudo su confesión. Antes de morir,
quiso reunir, con temblorosa pluma, algunos recuerdos de su hijo querido. Esos recuerdos nos hablan de su pureza, de su humildad y de su viril piedad. Citemos textualmente este precioso testimonio. Pier Giorgio no conocía los caminos tortuosos. Si entraba en la iglesia, si cumplía con un deber religioso, no era por ostentación. Tenía la límpida mirada de un niño, pero también toda la seriedad que exige la concepción cristiana de la existencia. Ignoraba en absoluto la mentira y aborrecía los superlativos que son la exageración de los sentimientos. En la iglesia, atestada de gente, lo vi tomar la escarcela para hacer la colecta, cuando estaba ausente el sacristán. Eso edificaba a los fieles. Respondió cierto día a alguien que lo felicitaba por ese gesto. Es tan fácil. Cuando estoy en la iglesia, si me necesitan, no tienen sino llamarme. Pero, ¿qué pensarán de ello en vuestra casa? Mamá estará contenta y papá se reirá. Cierto día, saliendo de la iglesia, luego de haber comulgado, aún tenía su rosario en la mano. En el pórtico le dijo un joven: Pier Giorgio, hete aquí hecho un beato. No, seguí siendo cristiano. ¡Cuán bueno eres!, le dije otro día. Me respondió: preguntadle a mi madre si soy bueno. En realidad tenía un corazón de oro, y estoy profundamente convencido de que llevó al otro mundo la inocencia bautismal.